Bienvenidos al primer programa de Hablando sobre Empresas. Estamos acá con la licenciada Ana María Jiménez y el ingeniero Mauricio Medina, los cuales vamos a estar hablando a lo largo de este programa sobre pequeños puntos, pequeños tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir nuestro propio negocio. El programa en sí va a tratar sobre empresas, vamos a estar dando consejos útiles, así como también vamos a estar teniendo muchas entrevistas con empresarios de la zona para poder un poco conocer el punto de vista de ellos y saber cómo le está yendo en el mercado de Colonias Unidas. Así que, Ana María, si por favor te puedes saludar a nuestra audiencia, entonces comenzamos el programa. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Así como decía Mauricio, nosotros vamos a estar hablando sobre pequeños puntos que no por ser pequeños no dejan de ser importantes, con el objetivo de dar algo que las empresas por ahí necesitan y que les puede ser útil, algo útil para la empresa. Eso es lo que queremos hacer. Excelente, Ana María. Entonces vamos a tratar de hacer un programa dinámico, vamos a tratar de hacer un programa que la gente les sirva, pueda aplicar en su empresa, por sobre todo porque muchas veces nos falta un pequeño empujoncito como para lograr las cosas dentro de nuestras empresas. Sí, así mismo. Algo que probablemente queremos empezar, no sabemos qué hacer, nos enredamos entre nosotros mismos, cuando probablemente necesitamos una pequeña palabra de aliento, sin dejar de mirar la realidad donde estamos y emprender algo. Y emprender bien, eso es lo importante. Emprender bien, genial ese concepto, Ana. Mucha gente a veces se acerca junto a nosotros y nos pregunta, ¿cómo hago para abrir mi propio negocio? El sueño de toda persona muchas veces, o sea, de la gran mayoría, es tener su propio negocio. Entonces, ¿cómo hago para empezar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Por sobre todo para poder iniciar mi empresa, porque muchos empiezan su negocio y sobre la marcha quieren arreglar muchas veces, ¿verdad? Entonces, lo principal es tener una idea que sea rentable y factible, ¿verdad? Una idea que se pueda realizar dentro del mercado donde se está desarrollando. Y a partir de ahí, la persona o el empresario tiene que empezar a realizar algunos ajustes en su negocio. Y eso es lo que queremos comentar hoy, ¿verdad, Ana María? Sí, es muy importante este tema que decía Mauricio, el tema de la idea. Una idea que tiene que ser trabajada, no hacer algo apresuradamente, sino tratar de informarse de cómo sería en la realidad. Tratar de trabajar un tiempo prudencial en la planeación, porque generalmente algo que usualmente se quiere hacer es ir directamente al hecho sin haber planeado. Y la planeación realmente es importante porque ya cuando el negocio está en marcha, si no se planeó un poco mejor antes de empezar, lo que suele suceder es que empieza un gran desorden y ya cuando la empresa ya está en marcha, al mismo tiempo estar ordenando todo sin haber planeado se torna un poco más difícil. La planeación, creo que el primer paso después de tener una idea en la empresa. Entonces, planear significa, ¿verdad?, escribir qué vamos a hacer para poder lograr lo que nos estamos proponiendo con nuestra empresa. Pero planear tiene mucho que ver, o sea, tiene muchas aristas, como se dice, ¿verdad? Que no es solamente la sola palabra de planear, de ver qué voy a hacer, sino que también influye lo que quiero llegar a hacer y cómo voy a lograr hacer eso. Sí, sería proyectarse. Esa sería una palabra buena para utilizar en este momento, proyectarse ya al inicio del negocio. La planeación no termina nunca. Una vez que uno ya empieza el negocio, ya se empieza a planear en función a lo que ya viene sucediendo en el mercado. Pero planear antes de empezar también es muy importante, tanto como durante, ya cuando el negocio está en marcha.
Sí, lo importante de planear, por ejemplo, vamos a un caso concreto, Ana María, de que muchas empresas empiezan su negocio, van a empezar su negocio, vamos a poner, dicen, bueno, voy a necesitar 50 millones, sacan un crédito de 50 millones o están con algunos inversionistas, reciben la plata, utilizan toda la infraestructura, se quedan cortos de presupuesto y al final no les sobra capital operativo como para aguantar los 3 primeros meses. O sea, desde ahí empieza la importancia de la planeación. Si yo no hice un presupuesto inicial de cuánto voy a necesitar para empezar mi negocio, ahí ya estamos fracasando. Lo primero que tenemos que hacer es tener no un estimativo, sino con exactitud de cuánto voy a necesitar realmente para iniciar mi negocio, tanto en infraestructura, vamos a decir sillas, mesas, computadoras, mercaderías inclusive, y cuánto voy a necesitar para poder subsistir por lo menos los 3 a 6 primeros meses, como ser salario de funcionarios, dejamos tener ya entrada, alquiler y algunos otros gastos de la empresa, publicidad por sobre todo, porque muchas empresas gastan todo su dinero inicial y no hay muchas veces ni les sobra para publicidad. Entonces ahí ya empezamos mal, Ana María, ¿verdad? Sí. Este tema de planear parece una palabra muy teórica, pero a la hora de la verdad podemos comparar con el famoso ingreso-egreso, que funciona hasta en un kiosquito. Se tiene que empezar por hacer cuál va a ser mi ingreso y en qué va a salir ese dinero que va a ingresar en ese negocio. Puede ser que ese ingreso de dinero haya obtenido por medio de un préstamo bancario, como dijo Mauricio, o puede ser que haya sido un ahorro, o puede ser un préstamo bancario más un ahorro. Entonces, en ese caso, tengo que tener claramente y bien definido exactamente lo que voy a necesitar, todo lo que voy a necesitar comprar, porque en primera instancia hay mucho de inversión, ya no es gasto, pero sí va a ser gasto el alquiler, la luz, el agua, pero hacer un calce entre lo ingresado y lo egresado que voy a tener en el negocio y tener una proyección hasta cuándo voy a subsistir con esos ingresos y desde cuándo voy a empezar a tener ingresos ya propios del negocio que ya tienen que ir financiando incluso mis préstamos o ya con el giro del negocio ir manejando el rubro en el cual estoy trabajando. Excelente. Lo que pasa es que muchas veces nos entusiasmamos con una idea, tenemos una idea de negocio, conseguimos el dinero y empezamos a realizar con mucho entusiasmo nuestro trabajo, nuestra empresa. Y de tanto entusiasmo nos olvidamos de planear. Decimos, así nomás vamos a hacer, mientras tanto después vamos a ver cómo sale. Y eso es lo que muchas veces perjudica, pero grandemente a las empresas en el primer mes. Solemos ver acá mismo en Colonias Unidas negocios que aguantan 1 o 2 meses nada más en el mercado, ¿verdad? Porque no es fácil hoy en día entrar en el mercado, pero sí hay que hacer un buen trabajo, hay que tener una fuerza de ventas bastante potente para poder ingresar al mercado. Y si nosotros ya no quedamos entrada corto en presupuesto, difícilmente nuestra empresa se subsista en el tiempo, ¿verdad? O sea, se mantenga en el mercado empezando a competir con gente que ya está hace 10, 15, 20, inclusive 30 años dentro del mercado. Por eso de ahí radica la importancia de esta palabra planeación. Sí, ¿cómo podemos ver la importancia de este tema también mismo en lo personal? Si uno en lo personal no puede planificar sus ingresos y gastos, eso es lo mismo en una empresa. Obviamente si yo tengo más egresos de lo que ingreso en mis finanzas personales, exactamente lo mismo pasa en una empresa. Mucho tiempo no va a subsistir. Y de allí es como comparar con algo más pequeño. La idea es comparar con algo más pequeño para que realmente entendamos la importancia de este tema. Excelente. Bueno, entonces vamos a nuestro primer corte comercial y enseguida volvemos con más Hablando de Empresas.